Bueno, mi nombre es Marta Hernández y pertenezco al Instituto de Física Fundamental. ¿Vosotros venís de dónde venís? ¿De qué colegio? ¿De qué instituto? Jesús Maestro. Del Jesús Maestro. Y estáis en bachillerato, ¿no? Me han dicho vuestras profesoras. ¿Y todos estáis estudiando física y química o hay algunos que no la estén estudiando? Todos. ¿Y a cuántos os gusta la física y química? ¿A nadie? 1, 2, 3, pero con una mano así un poco... Bueno, vamos a ver si... Vamos, pero la mayor labor la hacen vuestros profesores, que ese es el día a día. Hoy vamos a ver si hablamos un poco de algo un poquito más entretenido. Yo, como he dicho, pertenezco al Instituto de Física Fundamental. Es uno de muchísimos institutos que hay en el CSIC, que es Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es la mayor institución científica de España, porque tiene muchísimos institutos a lo largo de todo el país y, digamos, cubre prácticamente todas las áreas del saber. O sea, no solamente física, matemáticas, las ciencias más duras, sino también todas las áreas de biología, medicina y hasta llegar a ciencias sociales, economía, etcétera. O sea que, digamos, según los intereses que tengáis cada uno de vosotros, a lo largo de vuestra vida vais a encontrar a nuestro Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entonces, voy a comenzar la charla con esta imagen de esta persona. Supongo que, no sé si hay alguno lo conocerá. ¿Alguien sabe quién es este señor? No, este es un señor del siglo pasado y por supuesto vosotros no tenéis por qué conocerlo. Este señor se llama Richard Feynman y es un científico, un físico muy famoso, no solo por la contribución científica que hizo, que fue súper importante porque, entre otras cosas, dio lugar a obtener el Premio Nobel de Física, sino también por su personalidad y por todas las contribuciones que hizo también a la divulgación científica, que es lo que estamos haciendo ahora aquí. Estamos tratando de divulgar la ciencia. Entonces es una persona que le hicieron muchas entrevistas, escribió muchos libros y os recomiendo que las veáis o que leáis sus libros, porque son de verdad muy entretenidos, incluso para leerlos en inglés y practicar el inglés. Entonces, en esta entrevista que hizo aquí, que se tituló El placer de descubrir, él empieza contando que tiene un amigo que es artista y que ese amigo artista le dice: oye, me da mucha pena, vosotros los científicos me dais pena, porque cuando veis, digamos, un paisaje de la naturaleza o una flor o cualquier, digamos, objeto bonito, en realidad no podéis descubrir la belleza que hay en ese paisaje o en esa flor como la descubrimos nosotros los artistas, porque vosotros los científicos queréis destriparlo todo, queréis hacerlo todo en partes y mirar al microscopio y no veis de verdad la belleza. Entonces, Feynman le dijo que no, que él, primero, como persona normal y corriente que somos todos, él era capaz de disfrutar de la naturaleza y de ver la belleza de las cosas. Pero que además, como científico, él se imaginaba en eso que estaba viendo, por ejemplo, en una planta, en una flor, se estaba imaginando un montón de procesos que estaban ocurriendo a escala microscópica. Él imaginaba todas las células de las que están formadas y todos los procesos que ocurren. Y incluso llegaba a imaginar las moléculas importantes que están cumpliendo unas funciones importantes, como por ejemplo, de lo que vamos a hablar hoy, que es del color. O sea, qué moléculas están haciendo que veamos estos colores tan bonitos de la naturaleza. Entonces, por tanto, una cosa que me gustaría transmitir es que nosotros, aprendiendo más de las cosas de la ciencia, de la física y de la química, no solamente tenemos, digamos, el placer de entender esas cosas, sino también cuando veamos la naturaleza podremos disfrutar mucho más de ellas. Y por tanto, el título de la charla, que es El color de las moléculas, en realidad se puede traducir en qué nos dicen los colores acerca de la estructura molecular. O sea, a través de los colores, ¿qué podemos saber de las moléculas? Y, digamos, va a tener algunas partes. La primera parte voy a hablar de algunos fundamentos
de la interacción entre la luz y las cosas que estamos viendo, la materia, y después pasaremos a mostrar algunos ejemplos. Entonces, para comenzar, la definición del color. El color es una percepción que se genera en el cerebro de los animales al interpretar las señales enviadas por los receptores de la retina del ojo. Estos receptores distinguen las distintas longitudes de onda de la parte visible del espectro electromagnético. No sé si es complicado o no, pero lo importante es que, en resumen, los diferentes colores que percibimos son en realidad distintas longitudes de ondas de la luz. La luz es una onda electromagnética formada por campos eléctricos y magnéticos que van oscilando y se van propagando, y esa onda que se está propagando tiene una longitud de onda, una distancia entre las crestas, entre los máximos de esa longitud de onda. Es impresionante porque en la luz, en las ondas electromagnéticas, o lo que es lo mismo en la luz, la longitud de onda tiene una variación impresionante. Esta longitud de onda puede variar desde 10 elevado a 8 metros, es decir, desde 100 millones de metros puede tener de longitud de onda, a valores tan pequeños como 10 elevado a menos 16. Y todo esto es luz. Varía desde las conocidas como ondas de radio, las ondas de AM, FM y microondas, infrarrojo, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Todo esto es luz. Pero lo que nosotros conocemos normalmente como luz es solo una parte muy pequeñita de todo ese espectro, que es la que conocemos como el espectro visible o luz visible, y es la que va desde 400 hasta 700 nanómetros. Un nanómetro es 10 elevado a menos 9 metros, es esta cantidad de metros. De todo el espectro que tenemos hay solo una parte, que es lo que nosotros habitualmente llamamos como luz y que llamamos como luz, como el espectro visible. Y no debe ser casualidad que digamos que la radiación que emite el Sol, digamos, emite luz en un montón de frecuencias, pero emite más cantidad de luz en unas frecuencias que en otras. Entonces, en la franja tan pequeñita del visible, emite el 44% de la radiación. Entonces, no es casualidad que, digamos, nosotros podamos percibir y tantos animales puedan percibir la luz en la franja en donde, digamos, hay mayor cantidad de radiación solar. Entonces pasamos ahora a la interacción de la luz con la materia, porque estamos hablando de qué pasa cuando vemos el color de las cosas, de la materia. Es tremenda la variedad de procesos que pueden tener lugar. En primer lugar, la podemos, de forma sencilla, lo podemos clasificar como modificación de la trayectoria de la luz, que eso es lo que vosotros conocéis como la reflexión en un espejo o la refracción. Esto sería una reflexión pero difusa, que la luz rebota a lo largo de todas las direcciones. Pero nosotros vamos a centrarnos más bien en la absorción, en que la luz llega a un material y ese material la absorbe. Y ese material también puede emitir, pero vamos a centrarnos en el color por absorción. La idea básica es muy sencilla, es que nosotros, digamos, un objeto determinado recibe, en este caso recibe rayos solares de diferentes colores, y este objeto es capaz de absorber los rayos solares de unos determinados colores. En este caso absorbe rojo y absorbe azul. Por tanto, lo único que se refleja y que no se absorbe es el color verde. Y por eso, digamos, esa es la interpretación sencilla de por qué determinadas cosas tienen un determinado color cuando la razón de ese color es por la absorción de la luz. Y en esto es lo que nos vamos a centrar. Entonces, ya profundizando un poquito más en el proceso de absorción de la luz por la materia, aquí presento lo que se llaman espectros de absorción atómicos. Aquí, estos ya son experimentos que se realizaron hace muchísimo tiempo, se realizaron en el siglo XIX, donde teníamos un rayo, una luz incidente blanca, la luz normal que estamos teniendo ahora, y olvidados por un momento de esta parte, y aquí tenemos un prisma. Cuando la luz llega a un prisma, la luz se difracta en determinadas direcciones
y observamos el típico arco iris. O sea, digamos, todos los rayos de luz que forman la luz blanca se separan en el arco iris que va del rojo al azul oscuro. Pero lo que, digamos, los primeros investigadores hicieron fue colocar una muestra de un gas atómico, de mercurio o de hidrógeno, de cualquier, digamos, de cualquier átomos o moléculas en forma de gas. Y lo que observaron es que no observaban exactamente el arco iris, sino que observaban algunas rayas negras. Digamos, había algunas longitudes de onda en la cual se veía negro. Eso significa, ¿qué es lo que significa? Que lo ha absorbido, o sea que el material que hemos puesto en medio ha absorbido luz justo de esa longitud de onda. Y esto es muy importante, vemos que un material determinado no está absorbiendo de todos los colores, solo absorbe unas líneas muy finas, ¿vale? Entonces, para comprender esto no fue nada sencillo comprenderlo y tardó muchísimos años. Y una de las personas que más contribuyó, aunque no fue la única, fue un físico muy importante que se llama Niels Bohr, que supongo que sí que lo habréis estudiado en la estructura atómica, y que fue quien sentó los principios de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, hoy en día, me imagino que la escucháis hablar de cuántica por todas partes, ¿verdad? Es una palabra que incluso, yo qué sé, incluso hay detergentes que se llaman efecto cuántico. Entonces, lo que sí es cierto que para el desarrollo actual de toda la ciencia es muy, muy importante. Y bueno, y entonces este fue uno de los fundadores. Y una de las palabras claves en esto es la dualidad onda-corpúsculo. En el sentido, por un lado, es una dualidad onda-corpúsculo y en dos aspectos. En primer lugar, la luz, habíamos dicho en primer lugar que era una onda. Pues no, además de onda también es corpúsculo, también son partículas. O sea que la luz tiene dualidad onda-corpúsculo. Y después la materia, en este caso, en el caso que interesó en el principio, los electrones no son solo partículas, también son ondas. O sea que tanto la luz tiene dualidad onda-partícula, las partículas, los electrones, los protones, los neutrones, tienen dualidad onda-corpúsculo, son también ondas y también corpúsculos. Entonces voy ahora a hablar un poquito de la dualidad en la luz y después vamos a hablar de la dualidad en la materia, en los electrones. Entonces en la luz vemos, estas son las dos imágenes que podemos tener de la luz en esta dualidad. Aquí la luz la estamos dibujando como ondas y aquí la estamos dibujando como corpúsculos. Están saliendo particulitas de diferentes colores, ¿vale? Y la ecuación más importante que nos relaciona esta dualidad es que esas partículas en realidad son paquetes de energía y esos paquetes de energía se llaman fotones. En realidad tenemos aquí diferentes fotones de diferentes colores. Lo que es importante saber es que cada fotón de cada color tiene una energía diferente y esa energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. De esta manera, ¿cuál sería el fotón que tiene más energía aquí? Sería el que tiene la longitud de onda más pequeña, porque al tener la longitud de onda más pequeña tiene la mayor energía. Y la menor longitud de onda es la que tiene el color violeta. Y la mayor longitud de onda es la del color rojo. Por ejemplo, en el caso intermedio, que tenemos luz verde, podemos calcular la energía de un fotón y es esta en julios, 10 elevado a menos 19 julios. Pero si nosotros ya pasamos a los famosos, a los bien conocidos por todos vosotros moles, si tenemos un mol de fotones, ya tenemos 20.000 julios. Esa sería la cantidad según la cual necesitaríamos elevar un coche de 2 toneladas, 1 metro, ¿verdad? Porque es mgh sería la constante de la gravedad por la masa, por la altura, serían 20.000 julios, ¿de acuerdo? Entonces, aunque un fotón tiene una energía muy pequeñita, si ya hablamos de un mol, ya es una energía muy grande. Y esa energía varía según la longitud de onda. Ahora pasamos a hablar de los electrones. Los electrones hemos aprendido en principio que son partículas, pero ahora vamos a ver
que según la interpretación de la mecánica cuántica también se tienen que considerar como ondas. Esto sería una onda. Aquí tenemos un violín que tiene, digamos, que esta cuerda está vibrando, pero en sus dos extremos está siempre sujeta. Eso ocurre con todos los instrumentos de cuerda. Entonces, en el violín solamente hay unas determinadas frecuencias que se pueden escuchar y es porque digamos, esta cuerda solo puede vibrar de determinadas maneras, ya que digamos, los extremos siempre están sujetos. Tenemos determinadas formas de vibrar. Tenemos aquí una onda, pero una onda que está vibrando de una determinada manera. Aquí tiene solamente un máximo que sube y baja, aquí tenemos 2 máximos, aquí 3, aquí 4. Con los electrones ocurre algo muy parecido, según dijo Bohr, y es que cuando tenemos un electrón que se tiene que comportar como una onda, tiene que ser una onda estacionaria, en este sentido, en el sentido de que la cuerda, como el electrón tiene que girar alrededor del núcleo, la cuerda se tiene que unir a sí misma. Cuando la cuerda no se puede unir a sí misma, esa órbita está prohibida. Solamente podemos tener vibraciones de este tipo cuando la cuerda se une sobre sí misma. Y aquí viene la idea fundamental de toda la mecánica cuántica, y es la cuantización. Los electrones no pueden tener cualquier movimiento alrededor del núcleo, solo pueden estar alrededor del núcleo con unas determinadas energías muy, muy definidas, porque son las que permiten esas órbitas de esa cuerda que pueda ir girando de esa manera. Entonces, aquí tenemos la imagen del átomo de Bohr, es el protón, en este caso sería el hidrógeno, sería un protón y un electrón. El electrón solo puede estar en la órbita número 1 con una energía, o en la órbita número 2 con otra energía más grande, o en la órbita 3 con otra energía más grande. Realmente solamente puede estar en esas configuraciones. Y esta es otra forma de dibujarlo, de mostrarlo. Aquí tenemos el electrón en la energía inicial. Imaginaos que es, pues en esta que estamos mostrando aquí, en esta n igual a 2, tiene una energía bien definida, cuantizada. Y el electrón, si resulta que llega un fotón cuya energía, y lo voy a mostrar aquí, si tenemos un fotón cuya energía sumada a la energía del estado inicial en el que está el electrón inicialmente es igual justo a uno de los niveles permitidos del electrón, el electrón salta de órbita. El electrón lo que está haciendo es justamente absorber el fotón. Está en esta órbita, absorbe un fotón que justo le da la energía justa necesaria para saltar a esta órbita. La absorbe y el fotón desapareció. Y se quedó un electrón en una órbita de energía más alta. Este es el principio digamos, del proceso de absorción de la luz por parte de la materia. Por tanto, lo que hizo Bohr fue calcular y con su teoría conoció matemáticamente cuáles eran las energías de todos estos niveles. Y por tanto, él supo predecir cuáles eran todas las diferencias de energía permitidas, es decir, todas las frecuencias de los fotones que se podrían absorber. Y entonces lo que hizo fue, demostró con su teoría que podía explicar por qué esta línea negra estaba aquí, por qué esta línea negra estaba aquí, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Y con eso consiguió, digamos, demostrar que había que cambiar toda la teoría de la física tradicional, y con ello comenzó toda la física atómica, toda la física cuántica. Bueno, esto es un poco, supongo que esta parte algunos la habréis estudiado de una forma un poco más general o menos, la recordaréis, no sé en qué momento la habréis estudiado, pero esta parte seguramente ya sois un poco menos familiares. Cuando tenemos moléculas, los procesos son más complejos todavía, pero también más interesantes. Cuando tenemos moléculas, lo podéis ver aquí, tenemos un núcleo que puede ser formado por varios protones y varios neutrones, tenemos otro núcleo, y cada uno de esos átomos llevaba sus electrones moviéndose alrededor en esas órbitas. Pero resulta que cuando
hay circunstancias en las cuales esos dos núcleos se pueden acercar y gracias a las interacciones electromagnéticas, los electrones pueden también ayudar a que estos dos núcleos, que en principio se repelen porque los dos son de carga positiva, estén unidos de forma estable y se forme, digamos, desde dos átomos se formaría una molécula, en este caso una molécula diatómica, una molécula de dos átomos. Entonces, aquí tenemos la formación de la molécula, que en general, pues eso sí que lo sabéis, hay diferentes tipos de enlace. Aquí sería con un enlace de tipo covalente. Otra cosa nueva que aportan las moléculas con respecto a los átomos es que las moléculas, además de que los electrones puedan saltar de unas órbitas a otras, porque aquí continúan pudiendo saltar de unas órbitas a otras, las moléculas también pueden tener otros movimientos, pueden vibrar y pueden rotar. Entonces, hay muchos más movimientos en estas partículas. Lo que resulta es que también las leyes de la mecánica cuántica también se aplican a estos movimientos, a la vibración y a la rotación. Resulta que también van a ser permitidos ciertos movimientos que den lugar a ciertas ondas estacionarias, de manera que solamente va a haber niveles de energía permitidos. Hay otros niveles de energía y otras energías que esa molécula no puede tener. Lo que pasa es que como las moléculas tienen más movimientos de vibración y de rotación, en vez de tener una serie de líneas permitidas, pocas líneas permitidas, en las moléculas tenemos muchísimas líneas. Tenemos como una especie de un peine, un espacio, otro peine, otro espacio, porque tenemos dentro de cada forma en la que puedan estar los electrones, tenemos diferentes maneras en las cuales las moléculas, diferentes energías mediante las cuales las moléculas pueden vibrar. Y aquí viene la cuestión. Y es que entonces ahora los procesos de absorción de la luz son diferentes. ¿Por qué? Porque como tenemos muchos más niveles de energía, hay muchas más posibilidades de que una molécula absorba luz que un átomo. El átomo de hidrógeno veíamos que eran unas pocas rayitas nada más, el espectro que mostré anteriormente. En las moléculas no va a ser así. En las moléculas lo que ocurre normalmente es que cuando la luz es muy pequeña, tipo rojo, o de energía menor tipo infrarrojo, solamente se pueden excitar, el sistema puede pasar de niveles de energía, digamos, desde el estado inicial hasta vibrar un poquito, rotar un poquito, pero no puede haber cambio de situación en las órbitas de los electrones. Pero cuando la energía ya de los fotones, si llegan fotones de color azul o ultravioleta, pues entonces ahí sí que la molécula normalmente, digamos, cambian los estados, cambian los niveles de energía de los electrones que están rotando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso que tenemos aquí, vemos que esta molécula que está aquí en este estado inicial puede absorber fotones, por ejemplo, para pasar a este estado de aquí arriba. Pero son muchos, porque como aquí hay muchos niveles, se absorben muchos fotones aquí. Después, en esta zona no hay niveles, no está permitida. Por tanto, la luz de este color puede pasar, pero no se absorbe. Y después aquí tenemos otro nivel, que sí que tenemos un montón de niveles. Entonces aquí la luz de este color sí que se absorbe. Entonces, vemos lo que estábamos contando al principio. Tenemos luz, si tenemos luz de todos los colores, tenemos que hay una parte de longitudes de onda que se absorbe, otra parte de longitudes de onda que se absorbe y otra que no, otra que se va a reflejar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que hemos conseguido? El color. Hemos conseguido ya, de verdad, que digamos que con nuestros propios ojos veamos el color de las cosas, porque claro, en los espectros anteriores veíamos el arco iris y unas rayitas negras. Si nosotros viéramos eso con nuestros ojos, seguiríamos viendo el arco iris. No son capaces de distinguir porque son unas líneas muy finas. En cambio, en las moléculas sí que ya tenemos muchos más niveles y hay una parte muy grande del espectro que se absorbe y entonces, por tanto, el resto sí que lo vamos a poder apreciar. Bueno, entonces ahora vamos a pasar ya a contar unos ejemplos. Vamos a empezar con el agua. ¿De qué color es el agua? ¿Transparente? ¿Algún otro color? ¿Todo el mundo cree que es transparente? Así como esta.
Vale, ¿y por qué veis el mar, por ejemplo, de todos estos colores? A ver. Es un reflejo del cielo. ¿Alguna otra razón? Hay mucho consenso aquí, ¿eh? En la charla de ayer los chicos decían cosas más variadas, así que se aceptan más teorías. ¿Alguna otra razón? Bueno, pues vamos a hablar del color del agua y, claro, podemos opinar, podemos decir, pero claro, no hay nada mejor que hacer un experimento. Y este es el resultado de un experimento que han hecho los científicos. Aquí, digamos, tenemos que se ha lanzado luz, pero bueno, aquí es de una variación de longitudes de onda tremendas. O sea, aquí, digamos, desde ondas casi de radio hasta ultravioleta. Aquí tenemos luz de todos los colores y aquí lo que se está mostrando es cuánto absorbe el agua. Entonces, en esta zona absorbe muchísimo, en esta zona absorbe bastante y en esta zona absorbe muy poco. Vemos que el agua absorbe mucho fotones de color en la zona del ultravioleta. Absorbe fotones de la zona del infrarrojo. Esta es la zona del visible. Vemos que absorbe muy poco. O sea, efectivamente, el agua es transparente. O sea, cuando pasa la luz a través del agua, se absorbe muy poquito. ¿De acuerdo? Y eso también seguramente tiene muchas implicaciones ha tenido muchas implicaciones en la evolución de nuestra vida aquí. Porque, digamos, justo la mayor parte de la radiación solar, el agua la transmite, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es que como nos interesan los colores que nosotros podemos ver, vamos a ampliar esta zona de aquí, la ampliamos y hacemos un zoom. Aquí tenemos solamente la parte del espectro visible. Aquí lo que vemos ya es que aunque esta parte era pequeña, aquí hay una variación muy grande. Esto es una escala logarítmica, por tanto, lo que se absorbe en esta zona es 100 veces más que lo que se absorbe en esta parte. ¿Qué es lo que vemos? Que se absorbe mucho más del color rojo que del color azul. Entonces, si una molécula absorbe mucho más fotones de color rojo que de color azul, ¿de qué color es? Es azul. O sea que todo lo que nos han estado diciendo de que el agua es transparente, pues parece que no. El agua es azul, pero claro, en realidad el agua es ligeramente azul, porque si no el vaso de agua lo veríamos azul. ¿Por qué es ligeramente azul? Porque precisamente por eso, porque es muy poquito lo que se absorbe. La intensidad de absorción es muy poquita. Para saber que el agua es azul, lo que necesitamos es utilizar una columna de agua muy larga. Si nosotros tenemos un vaso de agua y miramos a través de él, el agua es transparente. ¿Por qué? Toda la luz que llega, la probabilidad de que el agua absorba uno de esos fotones es muy pequeñita, porque hay pocas moléculas de agua. Pero si en vez de tener un vaso de agua tenemos 100 kilómetros de agua, tenemos 100 veces más moléculas de agua. La probabilidad de que cuando pase un fotón el agua la absorba es mayor. Por tanto, la probabilidad de que yo vea color azul va a ser mayor. O sea, lo importante es la longitud de la columna. Y esto se puede ver bien en esta imagen tan bonita, porque aparte de la tortuga, lo que se puede ver es que si nosotros miramos el fondo del agua, el fondo del mar, en esta dirección donde la columna es pequeña, lo vemos transparente, vemos los colores que seguramente son los colores reales de las algas y tal. Pero si nosotros, digamos, miramos ya en esta dirección, que es hacia donde está el mar, donde la columna es mucho mayor, vemos un color azul, que por cierto es un color muy bonito, no es exactamente el color del cielo. Este es el color del agua, ¿vale? Cuando lo podemos ver a lo largo de digamos, el agua a través de una longitud suficientemente grande. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué el agua es de este color? ¿Qué proceso? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Está ocurriendo algo con los electrones? ¿Qué es lo que está pasando? Pues no pasa nada con los electrones, no pasa nada como, digamos, con lo que pasaba con el átomo de hidrógeno, que un electrón saltaba a una órbita más excitada. No, aquí, para que un electrón pueda cambiar de órbita, necesitamos una luz ultravioleta, una luz que nosotros no podemos ver. Lo que pasa es que también, como resulta que también la cuantización no solamente ocurre para los electrones, sino también ocurre para todo,
para las vibraciones, para las rotaciones, resulta que también el agua puede absorber luz y simplemente absorbiendo luz, pasar de estar vibrando poco a vibrar mucho. Simplemente la luz puede hacer que el agua pase a vibrar más o que el agua pase a rotar más. Entonces, esto es lo que ocurre. Cuando el agua absorbe la luz, el agua empieza a vibra más, se excitan las vibraciones. Entonces, lo único que, la cuestión, digamos, curiosa acerca del agua, es que esto no es nada común en las moléculas. En las moléculas no es común que con la longitud de onda de nuestra vista podamos, digamos, excitar las vibraciones, porque normalmente las vibraciones son de frecuencia mucho más baja, de energía mucho más baja y no se pueden excitar. Entonces, para entender qué es lo que está pasando con el agua, pasamos a esta imagen, a este modelo muy sencillo de la mecánica cuántica, que son los niveles de energía de una partícula en una caja. Cuando nosotros tenemos una partícula de masa m en esta caja, digamos, de paredes, con unas paredes infinitas, esta partícula va rebotando y aquí esta partícula puede moverse a diferentes velocidades. En principio, la partícula puede tener una energía muy baja si se mueve muy poquito o muy alta. Clásicamente están permitidos todos los niveles, pero como sabéis, cuánticamente tenemos ondas y tenemos ondas estacionarias, ondas que tienen que, digamos, estar con los bordes unidos a la pared y solamente va a haber unas pocas energías, unas pocas formas de moverse en esta caja permitidas. Entonces, dentro de este modelo, según la mecánica cuántica, se puede demostrar que estos niveles de energía son estos y son inversamente proporcionales a la masa. De manera que cuando la masa es más pequeña, los niveles de energía permitidos son más altos y todos los niveles de energía están muy separados. ¿Qué es lo que pasa? Que en el agua, aquí lo tenemos, cuando la masa es muy pequeña, los niveles están separados. Cuando la masa es muy grande, los niveles se apelotonan. En el agua lo que pasa es que los niveles están muy separados. ¿Por qué? Porque el agua es una de las moléculas más pequeñas que existe. Tiene oxígeno y dos átomos de hidrógeno. El hidrógeno es el átomo más ligero que existe, solo un protón y un electrón. Por tanto, es prácticamente de las moléculas más ligeras que existen. Entonces, debido a esa masa tan pequeñita, los niveles de energía, las vibraciones que pueden tener los átomos de hidrógeno dentro de esa molécula, tienen, digamos, niveles de energía muy separados. Y por eso estos niveles son suficientemente separados como para que llegue un electrón de una energía potente como es la del espectro visible y se absorba y se vea. Entonces aquí lo veis, son las vibraciones del agua las que están produciendo este color azul de la molécula. Se van produciendo todas estas excitaciones que se están viendo aquí y, digamos, en la zona del rojo, que es esta, se está, digamos, promocionando a que una molécula que inicialmente está sin vibrar, a ponerse a vibrar de una determinada manera. ¿Cuál sería la prueba del algodón que harían los científicos? Si la explicación que estamos diciendo es debido a que la masa del agua es muy pequeñita, vamos a hacer que el agua sea más pesada, vamos a aumentar la masa del agua, a ver si conseguimos que los niveles, si es cierto, los niveles de energía se van a pelotonar, van a estar todos muy pegados y no va a haber posibilidad de que se absorban los fotones. Entonces esto es lo que se ha hecho. En vez de conseguir trabajar con agua normal, vamos a trabajar con agua deuterada. Es decir, con deuterio, que es un isótopo del hidrógeno que, además de tener un protón y un electrón, tiene un neutrón. Por tanto, tiene el doble de masa. Con el doble de masa, tenemos que esperar esto, que los niveles vayan a estar más apelotonados y que vaya a haber menos niveles ya en esta zona de la región visible, que es la que nosotros vemos. Y efectivamente, se han realizado experimentos. Y aquí vemos, este es el espectro de absorción del agua que os he mostrado ya 2 o 3 veces. Y en cambio, con el agua deuterada no se absorbe nada. ¿Por qué? Porque estamos considerando una masa mayor. Ahí el agua cuando ya tiene deuterio, cuando es el agua pesada, el agua deuterada, esa sí que podéis decir que es perfectamente transparente.
¿Vale? Bueno, pues a continuación podríais preguntar, bueno, me habéis dicho que el agua es de color ligeramente azul, pero yo veo que las nubes, que yo sé que están formadas por agua, la nieve pues es blanca. ¿Por qué resulta eso? Eso, digamos, es debido a otro proceso, porque cuando la luz incide, por ejemplo, sobre la nieve, que la nieve pues tiene el agua, digamos, el agua como en pequeños cristales, pero de forma muy amorfa, el agua, la luz cuando llega rebota en todas las direcciones, y cuando la luz rebota en todas las direcciones, lo que nosotros vemos es el color blanco. Pero no podéis olvidar que también hay otras formas de agua que también son igualmente preciosas, que es el hielo, y sobre todo el hielo donde de verdad hace frío, donde de verdad está en cantidades muy grandes, y cuando veáis estas imágenes o podáis verlas en directo y veáis que es de color azul, no es por el reflejo de nada, es que el hielo es de color azul, porque en este caso el agua está ya muy apelotonada, el hielo, si es una cantidad suficientemente grande de hielo, como aquí por ejemplo también que lo estamos viendo en esta dirección, pues ahí estamos viendo el verdadero color del agua, que por cierto es, como veis, es un azul muy luminoso, muy, muy bonito. Bueno, y ya para acabar esta parte, el siguiente ejemplo es el de las plantas. Esto supongo que lo sabéis contestar. ¿Por qué las plantas son verdes? Por la clorofila. ¿Y qué es la clorofila? ¿Qué es la clorofila? ¿Es un orgánulo o es una célula? Bueno, ahora lo vemos. Por la clorofila, en eso sí que lo hemos acertado. Todavía no sabemos lo que es la clorofila, pero es por la clorofila. Entonces, cuando llega la luz, aquí tenemos... Esto todavía no es la clorofila, esto se llama cloroplasto, pero bueno, ya es casi la clorofila. Cuando tenemos la luz, evidentemente, ya lo podéis imaginar, se absorbe del color rojo, se absorbe del color azul y no se absorbe del color a la mitad, que es el color verde. Por tanto, la vemos de color verde. Aquí vemos, este es el espectro de absorción de la clorofila, que como veis es muy interesante que la clorofila consigue absorber una proporción muy muy alta de la luz que recibe del sol. O sea, el espectro visible habíamos dicho que era el 44% de la luz solar. De ese espectro visible, la clorofila aprovecha aquí como el 70%. O sea, es mucha la eficiencia, y de hecho se está trabajando en el desarrollo de nuevos materiales para pilas fotovoltaicas, para poder de verdad obtener energía del sol, convertirla en electricidad y todo eso, y no es muy difícil conseguir la eficiencia que tiene la propia clorofila. Entonces, ya vemos que la clorofila pues efectivamente es la que aporta el color verde a la planta, y la clorofila es esto. ¿Esto qué es? Esto es una molécula, ¿no? Lo que pasa es que ya no es el agua, es una molécula mucho más grande. Aquí vemos que tiene un montón de átomos de carbono, átomos de oxígeno, átomos de hidrógeno. Todas estas partes de aquí son átomos de carbono, aquí un átomo de magnesio, etcétera. Es también una molécula la que está produciendo el color de las plantas. Entonces, ¿cuál es la parte importante para el color? La parte importante para el color es esta que he marcado aquí. Resulta que los electrones están aquí dando vueltas alrededor de este anillo. Y cuando la clorofila absorbe un fotón del azul o del rojo, estos electrones que están dando vueltas ahí pasan a una órbita de energía mayor, y entonces absorbe el fotón desaparece, y por tanto aparece el color. Entonces, esta es la zona importante para la absorción solar de la clorofila. ¿Y cuál es la razón? Pues la razón está en, digamos, una parte que no sé si estáis estudiando, la parte de la química orgánica, que son los enlaces conjugados. Los enlaces conjugados son, digamos, los que se forman en las cadenas de hidrocarburos, donde tenemos enlaces del carbono que son simples y dobles de forma alternada.
que se representan de manera sencilla así. Aquí tenemos un carbono, un enlace doble, un enlace simple, aquí otro carbono con un enlace doble por un lado, simple por otro. Lo que ocurre con estos tipos de enlaces es que hay electrones de esos átomos que se quedan muy deslocalizados. Se quedan muy deslocalizados y lo que hacen es que empiezan como a merodear por encima de toda esa cadena de carbonos. ¿Y qué es lo que pasa? Volvemos otra vez a la ecuación de antes, el simple modelo de una partícula en una caja. Los niveles de energía habíamos visto que eran inversamente proporcionales a la masa, pero también eran inversamente proporcionales al cuadrado de la longitud de la caja. Entonces, aquí lo que tenemos es un electrón que está dando vueltas a lo largo de o que está dando vueltas o está en una cadena de carbonos, en una cadena de una determinada longitud. El electrón está deslocalizado y es como si fuera la partícula en la caja. Entonces, a medida que la caja se va haciendo más grande, los niveles de energía disminuyen y por tanto, digamos, se apelotona el espectro de energía. En el caso del etileno, que solamente tiene 2 carbonos, o del butadieno, que solamente tiene 4 carbonos, las cajas son muy pequeñas. Entonces, los niveles de energía están muy separados y entonces la energía necesaria para excitar un electrón del orbital inicial en el que está, de la órbita inicial en la que está, a la otra órbita, es una energía muy grande. Es una energía que corresponde a fotones del ultravioleta, por tanto no lo podemos ver. A medida que esta cadena se hace más larga, este salto de energía va disminuyendo. Entonces, cuando ya pasamos a 8, en este caso serían 8 carbonos, o como en este caso que tenemos más carbonos, esta cadena ya tiene, no sé si 12 carbonos, pues entonces, digamos, el salto de energía necesario va alcanzándose la zona del espectro visible. Entonces, esta es la razón por la cual muchas cosas de la naturaleza viva que nosotros vemos tienen diferentes colores que tienen las plantas, los animales, las flores. Hay una variedad muy grande de colores. Pues la mayoría, muchos de esos colores tienen que ver con moléculas que tienen este tipo de enlaces. Cadenas de carbonos con enlaces conjugados. Y por tanto, el ejemplo, digamos, más importante es el de la clorofila. Bueno, y entonces ya la siguiente pregunta sería, entonces, ¿qué pasa? Esta es la razón por la que las plantas son verdes, pero ¿por qué ahora, cuando parece que esta semana ya, por fin, ha llegado el otoño, ¿no? Ya tenemos un poquito de frío y ya parece que las hojas empiezan a volverse de diferentes colores, estos colores tan bonitos que son amarillos, rojos, violetas, etcétera. ¿Qué es lo que pasa cuando llega el otoño? ¿Por qué cambia el color de las hojas? Venga, hay muchas posibilidades. A ver. No. ¿Qué pasa? ¿Que se estropea la clorofila? Puede ser, ¿no? Que la clorofila se haya estropeado y ya no funcione de esa manera, o ya pasa a absorber otros colores. Pues no. La clorofila deja de funcionar, pero lo que está produciendo el color a las hojas es que en las hojas no solamente hay clorofila, hay muchas otras moléculas que juegan un papel también muy importante en la fotosíntesis. Y son estas que estamos marcando aquí con estos colores, que son luteína, caroteno, licopeno, etc. Estos son otros pigmentos que también están en las hojas, que cuando, digamos, la clorofila está activa, la clorofila es tan importante que como que tapa el efecto de estas otras moléculas. Pero cuando la clorofila está desactivada, entonces sí que empiezan a actuar estas otras moléculas, que también, por supuesto, están formadas, como había dicho antes, por cadenas de carbonos con enlaces conjugados. Entonces, en realidad, digamos, cuando deja de funcionar la clorofila, cuando las hojas dejan de ser verdes, todavía se puede estar produciendo algo de fotosíntesis, porque estos pigmentos siguen absorbiendo. En este caso lo que pasa es que están absorbiendo
sobre todo en los colores azul y verde. Entonces, por tanto, el color típico de estos pigmentos es rojo o amarillo, que son el típico color de las hojas. Pero estos pigmentos están absorbiendo, siguen absorbiendo la luz y siguen contribuyendo. Todavía cuando las hojas están así, todavía se está produciendo en cierta medida la fotosíntesis. Entonces, bueno, espero que esta ya es el resumen. El color del agua es azul, se debe a las vibraciones de la molécula. Los colores de las plantas se deben a los enlaces conjugados. Y todo eso lo hemos conseguido aprender sabiendo un poquito más unas ideas básicas de espectroscopía y de mecánica cuántica. Y nada más. Muchas gracias.